En esta segunda parte vamos a mirar otras características que tienen las secuencias en Oracle. Por ejemplo, una secuencia en Oracle puede tener un incremento negativo, que en el fondo, pues como podrán entender, no es un incremento, sino un decremento. Vamos a crear una secuencia llamada secuencia 12, que empieza en 100, va a ir de 20 en 20 hacia abajo, decrementándose. El máximo valor es 100, el mínimo valor es 10, no tiene caché, enseguida miramos qué es eso, y se genera ciclo. Vamos a crear esa secuencia 12 creada. Vamos a crear una tabla que tenga asociada esa secuencia en el campo código. Y vamos a empezar a insertar datos en esa tabla. En este caso, 2 registros. Como podrán entender, la primera secuencia o el primer consecutivo creado debe haber sido el 100 y el siguiente el 80, porque va de 20 en 20 hacia abajo. Vamos a mirar si es cierto. Como podemos mirar, efectivamente los 2 registros que él insertó en la tabla ejemplo tienen el código 100, 80. Vamos a insertar otros 3 registros, 60, 40 y 20. Efectivamente, 60, 40 y 20 quedaron registrados. Y vamos a insertar otro consecutivo. Recuerden que él tiene un mínimo valor de 10, pero está activado el ciclo. Es decir, que ya se va a pasar, va a violar el ítem del mínimo valor, el siguiente consecutivo sería el 0, y por lo tanto el ciclo se reinicia, iniciándose en 100 de nuevo, que es el máximo valor. Vamos a mirar si sí es cierto. Efectivamente la insertó y el último registro tiene de nuevo consecutivo 100. Ahí pudimos volver a mirar el efecto del ciclo y también el efecto que tiene el min value en una secuencia decremental cuando en la cláusula o en el parámetro increment by tenemos un número negativo. Entonces, conclusión, cuando en el increment by tenemos un número negativo, es una secuencia que va decreciendo. Es importante entender qué sucede con el consecutivo de una secuencia cuando un usuario hace un rollback. ¿Será que ese consecutivo también sufre o se ve afectado por el rollback? ¿O será que ese consecutivo queda donde va inalterable? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a crear una secuencia llamada secuencia 13 que empieza en 20, vaya de 30 en 30, termina en 400, el mínimo valor lo vamos a poner en 10 y tiene ciclo. Secuencia 13 creada. Vamos a crear una tabla asociada a la secuencia recién creada y vamos a insertar 2 registros en esa tabla. Como podemos mirar, los 2 registros quedaron convenientemente insertados. El primer registro con el consecutivo 20, que es el start with, y el segundo consecutivo con 50, que es el siguiente consecutivo porque va de 30 en 30. Vamos a suponer que este usuario hace un rollback. Tengamos en cuenta que en este momento el consecutivo, el siguiente consecutivo de secuencia 13 debería ser 80. Vamos a hacer un rollback. El usuario se arrepintió de insertar estos 2 registros. Se hace el rollback. Miramos que esos 2 registros ya no existen en la tabla ejemplo 4. Más sin embargo, el consecutivo actual está en 50. Vale aclarar aquí que aparece en escena otra función que es el curval.
A diferencia del nextVal, que es el que me genera el siguiente consecutivo, el curval me dice cuál es el consecutivo actual, donde terminó. Y ya sabemos que el último consecutivo que él generó fue el 50. Miren que al hacer un rollback, el consecutivo de la secuencia permanece inalterable. Por lo tanto, los rollbacks no influyen o no alteran, no tienen incidencia en el consecutivo donde vaya una secuencia. Vamos a mirar un poco qué es lo que significa el parámetro caché. Vamos a crear una secuencia llamada secuencia 14 que empiece en 10, vaya de 50 en 50. Voy a hacer aquí algo para efectos de claridad. El máximo valor es 3000. Vamos a tener un ciclo y vamos a poner caché en 4. Recuerden que las secuencias anteriores que hemos creado, aquí dice no caché. En este caso sí vamos a tener caché y lo vamos a poner en 4. Vamos a ver el efecto que eso tiene. Creamos la secuencia y vamos a mirar una vista que hay en el diccionario de datos donde se guardan los datos de las secuencias. Esa vista se llama User Sequence. Estemos muy pendientes de los datos que nos va a mostrar de la secuencia llamada secuencia 14, que es la que tiene caché. Entonces, hagamos la consulta sobre esa vista del diccionario de datos y podemos mirar que la secuencia 14 en la columna caché size tiene un 4, a diferencia de todas las otras secuencias que hemos creado donde está en 0, es decir, no caché, aquí tiene un 4. Tiene el incremento de 50 en 50, el máximo valor 3000, el mínimo valor 1. Recuerden que no le dimos min value, entonces por defecto el mínimo valor es 1. En fin, aquí está absolutamente todos los datos que tienen que ver con la configuración de la secuencia. Aquí es importante esta columna last number. El last number es el que me dice a mí no dónde va la secuencia, sino hasta dónde se ha recuperado los consecutivos de la secuencia. En este caso, como no hemos usado todavía la secuencia 14, obviamente el último número de la secuencia sigue siendo 10, que es el valor inicial. Vamos a generar el siguiente valor de la secuencia. Pensaríamos, obviamente el siguiente valor de la secuencia es 10 porque es el primero, y pensaríamos que aquí tendríamos el siguiente consecutivo que es 60. ¿De acuerdo? Vamos a mirar si eso sí es cierto. Entonces generamos el siguiente consecutivo, que en este caso es 10, y volvemos a mirar User Sequence y nos damos cuenta de que el último número last number, el último número recuperado de la secuencia es 210. Y uno dice, ¿y por qué 210 si el siguiente debería ser 60? Resulta que cuando yo le dije caché 4, le estoy diciendo a él que me mantenga en memoria los 4 siguientes consecutivos. Los 4 siguientes consecutivos al que acabé de generar. ¿Cuáles son los 4 siguientes consecutivos al que acabé de generar? El 60, el 110, el 160 y el 210. Es decir, que él ya recuperó esos 4 consecutivos y los metió a memoria RAM. Por eso aquí aparece que el último número o el último consecutivo recuperado es el 210 porque acabó de meter en memoria caché los siguientes 4 consecutivos. Vamos a hacer el ejercicio de recuperar los siguientes 4 consecutivos. Entonces aquí tenemos el 60, pero en User Sequence sigue estando el 210.
Luego recuperemos el 110. Y en user sequence sigue estando el 210 porque todavía hay consecutivos en memoria caché que no se han usado. 160 sigue estando en 210 y vamos a ver qué pasa cuando yo ya capturo el 210 y en user sequence ya está 410, que son los 4 siguientes consecutivos a partir de 210. Es decir, el caché me sirve a mí para almacenar en memoria caché los siguientes n consecutivos a partir de donde voy, o sea, a partir del último consecutivo que recuperé. Esto con el fin, y todos lo sabemos, que leer datos desde memoria RAM es mucho más rápido que leer datos desde disco duro. Y traer una secuencia directamente desde la secuencia implica la lectura desde el disco duro, por lo tanto es mejor tenerlos en memoria caché. Esto es una utilidad que sirve sobre todo para optimizar el rendimiento de la recuperación del siguiente consecutivo de una secuencia. En general, estas son las cosas que uno puede hacer a través de las secuencias. Permite en un momento dado recuperar datos consecutivos para ser usados como valores de campos de las tablas.